Bienvenidos, vamos a dar inicio a la práctica de laboratorio correspondiente al tema de lanzamiento de proyectiles. Esta práctica tiene una entrega de informe inmediata, entonces vamos a tener cierto tiempo disponible para poder entregar el reporte correspondiente a la práctica. Es un reporte bastante corto y bastante sencillo que requiere un poco de análisis del movimiento en dos dimensiones, del lanzamiento de proyectiles específicamente, así como un poco de trabajo algebraico. Entonces vamos a dar inicio. En primer lugar, el objetivo de la práctica es hacer un modelo, utilizar un simulador para modelar el lanzamiento de proyectiles de forma parabólica. Vamos a estudiar específicamente el lanzamiento de proyectiles, porque hablar de movimiento en dos dimensiones no quiere decir únicamente que sea el lanzamiento parabólico o el lanzamiento de proyectiles. No, el movimiento en dos dimensiones abarca otro tipo de temas. Abarca, por ejemplo, un movimiento circular, eso es movimiento en dos dimensiones, y entonces en este caso nos vamos a enfocar específicamente en el estudio del movimiento de proyectiles, del lanzamiento de proyectiles, y también es un movimiento en dos dimensiones. Otro de los objetivos es construir un modelo matemático que prediga el comportamiento del lanzamiento de un proyectil en base a un simulador que vamos a utilizar. Creo que los objetivos son bastante específicos, no tenemos tanto por dónde irnos, está bastante claro. Entonces vamos a dar inicio con la práctica en sí que vamos a hacer. En primer lugar, recordemos que estamos estudiando movimiento en dos dimensiones y específicamente el lanzamiento de proyectiles. Entonces, recordando un poco, vamos a ver que cuando estudiamos el lanzamiento de proyectiles, vamos a tener es movimiento en dos dimensiones. Entonces va a existir la posibilidad de descomponer la velocidad en componentes rectangulares, porque estamos sobre un plano rectangular, o eso es lo que utilizamos para estudiar. Entonces, si tenemos una velocidad inicial de salida, podemos descomponerla por una velocidad horizontal, una velocidad en X horizontal, que también es la velocidad de salida, y una velocidad en Y, vertical, que también es la velocidad inicial, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos utilizando trigonometría, planteando un triángulo rectángulo, descomponiendo una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. Y esto va a ser posible siempre y cuando tengamos el ángulo de lanzamiento. Entonces acá tenemos nuestra velocidad inicial, acá tenemos nuestras dos componentes. Y resulta que la parte vertical, el movimiento vertical, va a estar influenciado definitivamente por un efecto de la Tierra que se llama gravedad, que es una aceleración que experimentan los cuerpos que están en el campo gravitacional hacia abajo, que tiene un valor promedio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir que prácticamente, si analizamos el movimiento vertical, estamos hablando de un movimiento vertical completamente o caída libre. Y en cambio la velocidad horizontal, en este caso la velocidad horizontal va a ser siempre constante, porque no va a haber algo que cause un efecto de aceleración sobre ese movimiento, como podría ser la fricción del aire, pero en este caso no estamos analizando la fricción del aire, estamos analizando condiciones ideales. Entonces, en la parte horizontal la vamos a trabajar con las ecuaciones de velocidad es igual a el cambio de posición partido el cambio de tiempo. Es la ecuación más simple que utilizamos en cinemática, creo. Esta se resume en, si estamos en el origen, la posición inicial va a ser 0 y el tiempo va a ser 0, el tiempo inicial va a ser 0, ¿verdad? Entonces sería posición final partido tiempo va a ser igual a la velocidad o rapidez, o velocidad del movimiento horizontal, ¿verdad? Entonces esta sería para el caso del movimiento horizontal. Para el caso del movimiento vertical vamos a utilizar las mismas ecuaciones de caída libre. Entonces en este caso tenemos mucho más ecuaciones, salvo que le vamos a agregar el seno, porque corresponde a la parte vertical, ¿verdad? Vemos el seno de la velocidad inicial, es la velocidad inicial en Y,
y el coseno es la velocidad inicial en X. Entonces acá podríamos poner, esta es la velocidad en X, podríamos poner otra ecuación que sería la velocidad inicial por el coseno de alfa es igual a X partido T. ¿Por qué ponemos el coseno? Porque la velocidad en X, esta velocidad en X es la velocidad inicial por el coseno de alfa, ¿verdad? Entonces igual pasa cuando tenemos el movimiento vertical, tenemos que utilizar la velocidad vertical y no es esta la velocidad inicial, no es esta para el caso vertical. La velocidad vertical es esta que tenemos acá, que sería el coseno de alfa, el coseno de teta en este caso. Entonces vamos a utilizar las mismas ecuaciones que utilizamos en el movimiento parabólico que trabajamos en clase para poder analizar y utilizar el simulador que a continuación vamos a ver. Entonces es muy importante que tengamos claro cómo utilizar esas ecuaciones. Entonces vamos a pasar recordemos que el movimiento va a estar determinado del punto de salida hasta que cae, es decir que el movimiento vertical va a determinar cuándo termina el movimiento parabólico, porque se finaliza hasta el momento en que existe una colisión entre nuestro proyectil y algún otro objeto. Cuando hablamos del movimiento horizontal se mantiene constante, y si no hubiera una colisión se mantendría constante a lo largo de todo el tiempo del universo. Un ejemplo que les ponía era las sondas Voyager 1 y Voyager 2 que fueron lanzadas por la NASA, que están viajando en el universo a una velocidad en línea recta, a una velocidad constante, y nunca se paran y nunca se van a parar salvo que exista una colisión, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a iniciar qué vamos a hacer con la práctica. En primer lugar tenemos el uso de un simulador. El uso de un simulador es el simulador virtual de un lanzamiento de proyectiles. Entonces nos vamos a dirigir a ese simulador y vamos a ver qué opciones nos presenta y qué podemos hacer con ese simulador. Entonces vamos a abrir el simulador. Vamos a ver si hay alguna forma de poner la pantalla completa. Yo creo que presionando F12 se pone la pantalla completa. Vamos a ver. Ahí está. No se pone. O F11. Ahí está. Tenemos nuestro simulador. Veamos, es un cañón con el que vamos a poder realizar lanzamientos de proyectiles. Tenemos diferentes tipos de proyectiles. En primer lugar tenemos una calabaza, una bala de cañón, una pelota de golf, una pelota de béisbol, un humano, un piano, un coche. Entonces en este caso nosotros vamos a elegir la bala de cañón. Tenemos la posibilidad de medir a qué altura o a qué distancia cayó nuestro proyectil. Tenemos una herramienta de medición del disparo, ya vamos a ver cómo utilizarla. Ya podemos elegir también entre menos 90 y 90 grados el ángulo de disparo, también la altura a la que se va a dar el disparo, eso es muy importante. Podemos configurar a qué altura se va a dar el disparo. Entonces en este caso le voy a poner 10 metros de altura y voy a poner que el disparo sea a 20 grados. La velocidad inicial también es posible graduarla, acá la podemos configurar entre 0 metros por segundo hasta una velocidad de 30 metros por segundo. Le vamos a poner 10 metros por segundo y realizamos el disparo. Y ese es nuestro disparo. Si quisiéramos medir el tiempo, no tenemos un reloj, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esto que tenemos acá. Dice que el tiempo fue de 1.82 segundos, la distancia fue de 17.09 metros y la altura final es de 0 metros. Y podemos ir analizando los diferentes puntos en nuestro simulador. Podemos analizar diferentes puntos de nuestro simulador. Vamos a realizar eso. También podemos realizar la medición desde este punto, desde donde está, desde donde realizamos el disparo, y acá 16.78, 17 metros, pero es mejor utilizar la herramienta para poder realizar la medición, ¿verdad? Acá tenemos información sobre nuestro proyectil. Tenemos una masa de 17.6 kilogramos con un diámetro de 18 centímetros.
podemos configurar que si queremos la resistencia del aire, pero en este caso no estamos analizando ese tipo de información o ese tipo de simulación. Ojo, podemos seleccionar de que podemos ver los vectores, las componentes. Si observamos, tenemos una componente vertical y una componente horizontal. Y si se dan cuenta, la componente vertical va creciendo y la componente horizontal se mantiene constante, ¿verdad? Eso es porque la velocidad horizontal no varía. La velocidad horizontal no va a variar a lo largo de todo el recorrido, salvo hasta que se pare el movimiento, que va a ser cuando se dé la colisión. Entonces ese es nuestro simulador. Es un simulador bastante sencillo de usar, es un simulador de gama media, no es un simulador súper avanzado en que podamos configurar muchas cosas. Hay mucha información que podemos extraer de acá y mucho trabajo que podemos realizar. Podemos hacer más configuraciones, por ejemplo, configurar la bala de cañón, que sea una bala grande, que tenga una masa muy grande, configurar el ángulo de disparo. Esto es dependiendo qué necesitemos configurar y de qué tamaño queremos los vectores. Vamos a ver los vectores. En este caso podemos ver los vectores de aceleración. Vemos que la aceleración va hacia abajo, ¿verdad? Y se mantiene constante porque es la fuerza, la aceleración gravitacional. Hay mucho que analizar, pero en nuestro caso pues solo vamos a analizar la parte básica, ¿verdad?, de nuestra simulación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a pasar a ver qué vamos a hacer. Vamos a regresar a la presentación de la presentación de PowerPoint. Entonces, en primer lugar, hacer uso de sus expresiones de cinemática. Tenemos que hacer uso de las expresiones de cinemática, que serán las que les mostraba ahí, para desarrollar un modelo matemático que prediga un modelo matemático dependiente de la altura inicial, la rapidez inicial, la gravedad y el ángulo de lanzamiento alfa, que prediga cuál es el máximo alcance horizontal que tendrá el disparo. No olvide dejar constancia de su procedimiento. Ya voy a explicar específicamente qué es eso. Luego dice que utilizamos el modelo para corroborar nuestro modelo de hacer un disparo. Vamos a hacer un disparo con el simulador y vamos a corroborar nuestro modelo. Y con los valores anteriores que ahí mencionan, es cambiar la masa, poner una masa más pequeña, más grande y verificar si hay algún cambio. ¿Por qué no hay cambio? Eso sería importante. Luego vamos a proceder a realizar un análisis de todo lo que trabajamos, ¿verdad? Las preguntas son que si el alcance máximo horizontal depende de la masa del objeto, sí o no. ¿Por qué? ¿Es posible calcular la incerteza de su modelo matemático? ¿Cómo lo haría? ¿Qué consecuencias tendría para el movimiento activar la resistencia del aire? Consultando en su libro de texto, con el ángulo respecto a la horizontal, se debe lanzar una partícula para tener alcance. ¿Qué ángulo se debe lanzar para que una partícula tenga el alcance máximo? Entonces, ¿a qué se refiere? Esa parte es muy importante. Quizás esta es la parte más importante de la práctica, de hacer un modelo que prediga cuál es el alcance máximo en términos de Y inicial, velocidad inicial, la gravedad y el ángulo de desplazamiento. Entonces regresemos, vamos a regresar un poco. Voy a borrar por acá. Vamos a borrar. Resulta que, por ejemplo, acá lo que tenemos, esto que tenemos acá, esto es un modelo matemático. Es que la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial, perdón, la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa menos la gravedad por el tiempo. Eso es un modelo matemático que predice cuál va a ser la velocidad final, y está en términos de la velocidad final, el ángulo alfa, la gravedad y el tiempo. Eso es un modelo matemático. Nosotros tenemos que plantear un modelo matemático que prediga cuál es el alcance horizontal máximo. ¿Cómo calculamos el alcance? Y recordemos que el alcance es esta parte que tenemos acá, esta parte X. Ese es el alcance máximo.
es hasta dónde llega horizontalmente nuestro proyectil. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Vamos a despejar acá. X es igual a T por la velocidad inicial por el coseno de alfa. Ojo, ese modelo matemático predice cuál va a ser el comportamiento, pero no está en términos de lo que nos están solicitando. Acá hay algo muy importante, no vamos a tomar como posición inicial 0. Recordemos que a esta ecuación que tenemos acá le eliminamos nosotros la posición inicial 0, porque esta ecuación es y es igual a posición inicial 0, posición inicial más velocidad inicial por tiempo por el seno de alfa por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación original. Entonces vamos a tener que hacer uso de esta ecuación porque necesitamos escribir todo en términos de la velocidad, de la posición inicial, vamos a ver, necesitamos, esto está bien porque dice que necesitamos escribir una expresión que prediga cuál es el alcance máximo en términos de voy a escribir acá, posición inicial, la velocidad inicial, la gravedad y el ángulo de salida o el ángulo de disparo. Entonces en este caso este es un modelo matemático para predecir el alcance máximo, pero es en términos del tiempo, la velocidad inicial y el ángulo de disparo. Tenemos que cambiar el tiempo, es decir que tenemos que pasar el tiempo a términos de estas expresiones que tenemos acá. Entonces tendríamos una expresión matemática que va a ser igual a alguna expresión que esto lo vamos a sustituir por tiempo utilizando todas estas ecuaciones que tenemos acá por la velocidad inicial por el coseno de alfa. Esto lo vamos a escribir en otro color. Esto que tenemos acá, esto que está en rojo, lo tenemos que sustituir por una expresión que esté en términos de estas variables que tenemos acá, que es la posición inicial, la velocidad inicial, la gravedad y el ángulo de disparo. Es puro trabajo algebraico el que vamos a realizar. Prácticamente tenemos que eliminar la T, ¿verdad? Porque no nos piden un modelo matemático en términos del tiempo, sino en términos de lo que nosotros configuramos, porque el tiempo realmente no sabemos cuánto va a ser. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que nosotros sepamos a qué ángulo se va a disparar, a qué altura, y con qué dirección, y la gravedad obviamente es constante, entonces tenemos que saber en dónde va a caer. El tiempo es desconocido siempre, o no nos dicen, mire, va a ser un vuelo de tantos segundos, no, ¿verdad? Sino se va a disparar a tal altura, a tal velocidad y en tal dirección. Entonces a partir de eso nosotros calcular el alcance máximo. ¿Cómo? Utilizando esta expresión y sustituyendo, esa es recomendación, ¿verdad? No los voy a dejar iniciar en 0. Entonces luego de haber calculado nuestro modelo matemático vamos a proceder a corroborarlo haciendo una sustitución, ¿verdad? Calibrar el sistema a una altura de 5 metros, un lanzamiento de 35 grados con una velocidad inicial de 12 metros por segundo. Calculamos y comparamos con el modelo del cañón. Luego pasamos a responder los cuestionamientos que nos presenta la práctica y entonces eso sería todo concerniente a la práctica que vamos a realizar. Entonces cualquier duda me escriben y estoy a la orden. Que tengan un muy buen día. Eso sería todo. Me pueden escribir si hubieran dudas o pueden escribir comentarios acá en YouTube. Y ha sido un gusto. Es una práctica verdaderamente interesante donde podemos desarrollar mucha capacidad de solución de problemas. Entonces va a ser importante que la trabajen de manera individual y que logren llegar al objetivo. No solo hay una forma de llegar a ese modelo, sino hay muchas formas jugando con álgebra. Entonces les dejo el reto y para que lo cumplan, para que sea parte de su práctica. Que tengan muy buen día, ha sido un gusto estar en esta sesión con ustedes.